Hubo un tiempo en el que el cine raro vivía en los márgenes. Películas oscuras, lentas, donde nadie hablaba durante minutos eternos y cuando lo hacían era para decir cosas como yo no soy yo, sino la proyección de mi padre muerto. Obras con títulos difíciles, actores desconocidos y un sonido que parecía grabado en una caverna. Esas películas no iban al cine, se pasaban en muestras independientes, en festivales donde el público parecía no haber dormido bien en semanas o en sótanos con olor a humedad y pretensión. Y sin embargo, eran obras que dejaban una marca, que incomodaban, que descolocaban o de vez en cuando ofrecían una belleza distinta, una que no buscaba agradar. Pero algo cambió. De repente ese cine incómodo se volvió cool. Los fantasmas emocionales, los traumas familiares y las narrativas imposibles empezaron a tener afiches con paletas de colores estudiadas, actores de renombre y merchandisings dignos de un desfile de moda conceptual. Y ahí fue que llegó A24. Un estudio que no parece estudio. Un logo que brilla en pantalla como si prometiera no prometiera entretenimiento sino experiencia. Como si te dijera tranquilo, esta película te va a incomodar, pero con estilo. A24 nació en Nueva York en 2012, pero en lugar de lanzarse al negocio de las secuelas y de las franquicias, apostó por algo más arriesgado. Producir y distribuir películas donde no todo se explica, donde los personajes sufren en cámara lenta, donde el silencio pesa y donde la incomodidad se convierte en narrativa. Y todo eso les funcionó. Hoy A24 es una marca, es un objeto de culto, es una estética, es un mood. No es solo una productora, es un lenguaje visual, un tipo de sensibilidad, una declaración de principios. Ser fan de A24 es como pertenecer a un club no oficial de cinéfilos sensibles, ansiosos y con excelente gusto tipográfico. Vamos a explorar cómo A24 logró todo eso, cómo se transformó en el estudio que nos regaló a una bruja puritana, a un farero demente, a una madre en duelo fabricando maquetas macabras, a un adolescente queer creciendo en 3 actos y a una mujer que atraviesa el multiverso para reconciliarse con su hija y su vega existencial. Vamos a hablar de películas que parecen hechas para verse en salas silenciosas o para ser diseccionadas en Twitter con hilos que arrancan con lo que nadie entendió de Hereditary. Vamos a hablar de trauma, de estética, de hype, de cómo el dolor se volvió cinematográficamente deseable. Y al final, vamos a preguntarnos si A24 representa una nueva forma de hacer cine, o si simplemente le puso un filtro bien bonito al mismo vacío de siempre. A24 no nació en Hollywood, nació en Nueva York, como quien quiere decir, no venimos a hacerlo de siempre. Como dije, fue fundada en 2012 por 3 tipos con nombres perfectamente intercambiables: Daniel Katz, David Finkel y John Hodges. A24 comenzó como una distribuidora de cine independiente. Su idea era simple, pero bastante ambiciosa: llevar películas difíciles, provocadoras o estéticamente arriesgadas a un público que estaba cansado del ruido y de las explosiones. El nombre, por cierto, viene de la Autostrada 24, una autopista italiana que uno de ellos estaba recorriendo cuando tuvo lo que describe como una epifanía cinéfila, una ruta rápida entre Roma y el caos. Bastante poético, ¿no? Su primer éxito no fue un drama desgarrador ni una joya contemplativa, sino una película que parecía como una especie de delirio con neón. Spring Breakers, de 2012, una película dirigida por Harmony Korine. Con James Franco como un rapero traficante, chicas en bikini con pasamontañas rosados y una estética de videoclip demente, fue una especie de carta de presentación. Sí, somos raros. Y sí, esto es cine. A partir de ahí, la distribuidora se consolidó como una curadora de cine incómodo con ambiciones artísticas. A24 no hacía películas, las elegía, y las elegía bastante bien. Pero en 2015 dieron un paso más, empezaron ya a producir sus propias obras. La primera fue Moonlight, en 2016, de Barry Jenkins, un poema audiovisual que narra la vida de un hombre afroamericano queer en 3 etapas. Una historia mínima, contada con una sensibilidad hipnótica. El resultado, el Oscar a Mejor Película con la famosísima confusión con La La Land. Ese momento, ganó Moonlight, fue el punto de quiebre. Ahí, A24 pasó de promesa indie a un gran fenómeno cultural. Y a partir de ahí, no solo distribuyeron películas como Ex Machina, The Witch o Room, sino que las financiaron, las moldearon, las elevaron y lo hicieron con una fórmula que parecía imposible: dar libertad creativa a directores arriesgados y aún así ser rentables. En un mundo donde los estudios gigantes se obsesionan con franquicias, crossovers y sagas infinitas, A24 apostó por algo totalmente opuesto: historias cerradas, incómodas y personales, nada de secuelas, nada de superhéroes, nada de complacencia,
Y sin embargo, el público joven los amó. ¿Por qué? Porque A24 entendió algo clave. No basta con ser profundo, hay también que ser estético. Si vas a mostrar traumas, que sea con buena iluminación. El cine de A24 se reconoce antes de que empiece. Basta ver unos segundos del tráiler para notar la diferencia. La paleta de colores es precisa, a veces pastel, a veces neón, a veces se siente apagada. El ritmo es lento, es tenso, como si algo estuviera a punto de estallar o no pasara de plano. El sonido, hay muchos silencios o hay sonidos ambientales que se vuelven protagonistas. Hay planos fijos, incómodamente largos. Y los rostros siempre están angustiados, siempre al borde del llanto, del grito, del colapso. A24 encontró la forma de hacer que el sufrimiento se viera hermoso. Y no de una forma banal, sino casi hipnótica. Es el dolor como experiencia estética. No importa si estamos viendo a un adolescente en crisis existencial en Lady Bird, o una secta pagana destruyendo a una pareja en Midsommar, o una familia lidiando con la muerte en Hereditary. Todo se ve como si alguien hubiera curado cada fotograma con pinzas, como si la oscuridad tuviera dirección de arte. Y eso no es casualidad. A24 entendió que el público contemporáneo no solo quiere sentir bonito. Las emociones crudas siguen ahí, pero vienen envueltas en un empaque visual de alto impacto. Eso es lo que algunos llaman trauma core, películas que exploran el dolor emocional, los lazos familiares rotos, la identidad fracturada, pero lo hacen con una estética impecable, como si el sufrimiento bien encuadrado se volviera arte. Por eso las casas de A24 son siempre inquietantes, demasiado limpias, demasiado simétricas, demasiado quietas, porque el verdadero monstruo es lo que pasa adentro. Por eso los colores importan, porque el rojo no es solo sangre, es una advertencia emocional. El verde es descomposición, el blanco, silencio. A24 no solo produce películas, crea atmósferas emocionales donde otras películas te cuentan lo que pasa, estas te hacen habitarlo. Y no entiendes todo, pero lo sientes, como un sueño de esos raros del que te despiertas sudando y sin saber por qué. Y esa estética, esa forma de narrar con la imagen, es también lo que convierte a estas películas en memeables, en citables, en compartibles, porque cada plano parece una obra de arte triste lista para Instagram. A24 convirtió lo no comercial en un producto deseado, no porque lo vendiera diferente, sino porque lo envolvió de una forma irresistible. A24 hizo algo que parecía imposible, convertir el cine de autor en fenómeno de redes sociales. Películas que antes se hubieran considerado difíciles, por lentas, por raras o por ambiguas, ahora son diseccionadas en TikTok, homenajeadas en Pinterest, convertidas en estética en Tumblr y objeto de culto en Twitter. ¿Y la clave? Hablar el lenguaje emocional de una generación fracturada. Los millennials y los Gen Z crecieron con ansiedad, sobreexposición, incertidumbre existencial, padres ausentes, cambios climáticos, algoritmos opresivos y una constante necesidad de validación digital. Y de pronto aparece un estudio que no solo pone todo eso en pantalla, sino que lo hace con una sensibilidad exquisita. Hereditary, por ejemplo, no es solo una película de terror, es sobre el trauma familiar que se hereda, aunque no se entienda. Lady Bird no es solo una historia de un adolescente, es un retrato perfecto del amor áspero entre madre e hija. Uncut Gems no es solo un thriller, es el resumen perfecto de tener ansiedad funcional. Everything Everywhere All at Once no es solo una comedia multiversal, es una meditación sobre la culpa, la maternidad y el silencio. Y Euphoria, aunque es una serie de una película y no es directamente producida por A24, también lleva esa marca A24, juventud, autodestrucción y estilización del caos. Este cine de nuevas respuestas no te explica todo, no te guía de la mano. Y eso es justamente lo que le hace identificable para una generación que ya no cree en certezas. Además, A24 entendió el juego de las redes mejor que muchos. No hacen campañas publicitarias tradicionales. Su promoción se basa en el boca a boca digital, en el fandom, en los GIFs, en la estética replicable. Las escenas más duras están también entre las más posteadas. Los personajes más dañados son también los más citados. Y todo se ve tan bien, pero tan bien que dan ganas de llorar, pero con mucho estilo. Ser fan de A24 es una postura emocional. Es decirle al mundo, me gustan las cosas profundas, incómodas, bellas y tristes. Y aparte, me gustan las cosas visualmente bonitas. En el fondo, A24 entendió algo que Hollywood olvidó. El público joven no solo quiere que lo entretengan, quiere también que lo entiendan. Vamos a hablar de 5 películas clave que definen el fenómeno A24. Y la primera, obligatoriamente de hablar, es Hereditary.
Y a primera vista esta película parece una película de terror tradicional. Una casa, una familia, una tragedia y una presencia oscura. Pero en realidad, si uno se pone a verla de fondo, es una radiografía del duelo, del rencor materno, del legado emocional que nadie pidió. Toni Collette, que es brillante y hermosa en esta película, entrega una actuación que roza lo insoportable. No grita, no se desgarra, no solo llora, se desploma. Y mientras tanto, la película no usa el terror como un truco barato, sino como un lenguaje emocional. Cada plano en esta película es absolutamente preciso. La iluminación parece sacada de una pintura tenebrista. Las maquetas que construye el personaje principal funcionan como una metáfora del control perdido. Y el terror no está solo en los rituales satánicos o en las cabezas que ruedan, está en lo que no se dice, en ese silencio helado durante la cena, en ese momento después del accidente. Hereditary no te asusta, te carcome. Y marca el inicio de lo que algunos llaman el horror elevado, aunque alguna vez personas piensan en llamarlo horror emocional. Es un sello clave de A24. Luego está The Witch. Es una película ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, con diálogos en inglés arcaico y un ritmo que más de uno tildó de exasperante. The Witch fue el debut perfecto para una generación que quería terror sin monstruos y con crítica religiosa incluida. Esta es una película sobre el miedo a lo femenino, sobre la represión, la fe, la paranoia y la libertad como algo que se alcanza literalmente volando desnuda en el bosque. El uso de la naturaleza, la música disonante y los silencios cargados transforman esta historia en una experiencia sensorial. Y el personaje de Black Phillip, la cabra satánica que susurra tentaciones, ya forma parte de la mitología moderna del cine. Fue una jugada arriesgada y funcionó. Con The Witch, A24 le dio luz verde a lo más inquietante del terror, lo lento, lo simbólico y lo incómodo. Luego está Moonlight, que es la joya lírica de A24. Es una historia de identidad, de silencio, de masculinidad y de deseo. Dividida en 3 capítulos, sigue la vida de Kyron, un joven afroamericano y gay, desde su infancia hasta la adultez. Es una película donde cada gesto importa, donde la música y la cámara flotan como si la acompañaran un recuerdo, donde el amor y la violencia comparten el mismo plano. Y ganó el Oscar, no solo a Mejor Película tras el error histórico de La La Land, sino a Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Mahershala Ali. Moonlight fue la validación definitiva. El momento en que A24 dejó de ser el estudio raro para convertirse en la alternativa seria y sofisticada al modelo de Hollywood. Luego está The Lighthouse. 2 hombres, un faro, blanco y negro, formato cuadrado, gaviotas, alcohol, masturbación y locura. No parece mucho, pero The Lighthouse es una obra brutal, hipnótica y bastante desconcertante. Willem Dafoe y Robert Pattinson se lanzan al abismo con actuaciones desquiciadas. La película se ríe del espectador que busca sentido y al mismo tiempo lo sumerge en un ambiente opresivo, con un diseño sonoro tan invasivo que parece que el faro lo tienes dentro de la cabeza. Es sobre masculinidad tóxica, sobre Prometeo, sobre aislamiento, sobre deseo reprimido. La respuesta es sí a todo. Y todo eso con un arte visual que parece sacado de una pesadilla grabada en celuloide. Luego está Uncut Gems. Esta película no tiene nada de estética contemplativa, nada de silencios poéticos. Uncut Gems es caos, es ansiedad, es velocidad y es decisiones estúpidas. Adam Sandler, ese Adam Sandler, sí, interpreta a un joyero adicto al riesgo, a las apuestas y a destruir su vida de forma sistemática. La cámara no para de moverse, los personajes gritan encima del otro. La tensión es constante, es asfixiante, es casi física y aún así es hermosa porque hay algo admirable en la capacidad de la película de sostener ese nivel de energía sin caer en la caricatura. Y porque Adam Sandler, en su mejor actuación, encarna perfectamente a un hombre contemporáneo, adicto a la distracción, incapaz de detenerse y siempre un paso antes del colapso. Es la película perfecta para una generación que no duerme bien hace años. Cada una de estas obras es un ladrillo fundamental en la catedral emocional y estética que construyó A24. Pero hay una película más que merece un comentario, una sección completamente aparte. Una película que rompió récords, esquemas y corazones. Una película que convirtió el multiverso en un espejo emocional y un bagel en un símbolo existencial. Everything, Everywhere, All at Once. En un mundo donde Doctor Strange hacía viajes multiversales llenos de CGI y capas voladoras, llegó una película que parecía hecha con 10 veces menos presupuesto y 10.000 veces más alba. Everything Everywhere All at Once, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los Daniels, fue una sorpresa. Un caos cósmico, disfrazado de comedia absurda que, sin embargo, escondía una historia tiernísima, profunda y desgarradora.
Vamos por partes, porque esta película es muchas cosas a la vez. Hablemos primero de la premisa. Evelyn Wang, interpretada por Michelle Yeoh, es una inmigrante china en Estados Unidos que atiende una lavandería con su esposo torpe, su hija distante y una montaña de facturas sin pagar. Su vida parece plana, gris, sin rumbo, hasta que en medio de una auditoría con la temida inspectora de impuestos, una brillante y magnífica Jamie Lee Curtis, se le aparece, digamos que su esposo, pero de otro universo, y le dice que solo ella puede salvar la existencia. ¿Cómo? Saltando entre infinitas versiones de sí misma, desde chef con un mapache en el gorro hasta estrella de cine o piedra zen. Sí, es tan extraño como suena, y aún así funciona brillantemente. En manos de otro estudio esto habría sido solo una excusa para escenas de acción y efectos especiales. Pero A24 no hace eso. En esta película el multiverso es una metáfora emocional. ¿Qué pasa con todas las versiones de nosotros mismos que no llegaron a ser? ¿Qué hacemos con la angustia de la elección? ¿Cómo perdonamos a los que amamos, incluso cuando no nos entienden? Cada universo que Evelyn visita no es solo una rareza, es una posibilidad emocional frustrada. La película salta de la risa absurda, dedos de salchicha, al existencialismo más profundo, dos rocas que se aman en silencio. En el corazón de esta historia cósmica está una relación simple pero devastadora. Una madre que no sabe cómo amar a su hija y una hija que siente que todo, absolutamente todo, es inútil. El personaje de Joy, interpretado por Stephanie Hsu, interpreta o representa la depresión hecha bagel, literalmente. Su alter ego, personaje se llama Joe Tupaki, ha visto todos los universos posibles y encontró el vacío. Porque si cualquier cosa puede pasar, si todo puede pasar, nada interesa. Y Evelyn, que siempre ha vivido para los demás, debe aprender algo revolucionario. Que amar no es controlar. Que aceptar es más poderoso que salvar. Que tal vez el verdadero acto heroico es lavar la ropa y pagar los impuestos con alguien que te ama. Everything Everywhere All at Once fue un éxito inesperado. Recaudó más de $140 millones con un presupuesto de 25. Ganó 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Montaje, y se convirtió en una obsesión para toda una generación. ¿Y por qué? Porque mezcla todo lo que el público moderno valora. Narrativa no lineal, diversidad real, no de cartón, humor absurdo, filosofía de bolsillo, estética potente y un mensaje profundo sobre el amor, la identidad y el sinsentido. Es, en muchos sentidos, la película perfecta de A24. No porque resuma su estilo, sino porque lo expande. No porque sea fácil, sino porque se atreve a hacer muchas cosas y aún así logra ser coherente. Que al final, cuando todo se disuelve, lo que queda es eso. El deseo de ser vistos, entendidos, amados, aunque sea por una versión distinta de nosotros mismos en un universo paralelo. A veces, lo que más se queda de una película no es la historia, ni el montaje vertiginoso, ni siquiera las actuaciones. A veces lo que queda es una frase en el momento justo, como si el guión supiera exactamente lo que necesitabas escuchar. Y esta película está llena de esas frases. No son grandilocuentes, no son solemnes, sino son frases sencillas, cargadas de humanidad, que en medio del caos multiversal se detienen a hablarte directo al alma. In another life, I would have really liked just doing laundry and taxes with you. La dice Waymond, el esposo aparentemente torpe, en uno de los momentos más devastadores del cine reciente. Él, en una versión alternativa de sí mismo donde Evelyn lo abandonó para tener éxito, no le reprocha nada. Solo confiesa eso, que hubiera sido feliz a su lado en una vida sencilla, invisible. Un recordatorio brutal de cómo lo que despreciamos como rutinario a veces era lo más valioso. Nothing matters, lo dice Joe Tupaki, la hija convertida en ente cósmico. Y lo dice como quien ya no siente el peso de nada. No hay moral, no hay consecuencias, no hay dirección. Es una frase nihilista, pero también honesta. Y si alguna vez pasaste por una crisis existencial, sabes que eso no suena tan extraño. La película no niega ese vacío, lo abraza y lo contradice con ternura. Be kind, especially when you don't know what's going on. Otra vez Waymond, ese personaje que parecía menor, pero termina siendo el eje ético de todo el multiverso. No lucha, no grita, no controla, solamente pide amabilidad. Y lo pide precisamente cuando todo está desmoronándose. Una frase tan simple que en otro contexto sería un sticker motivacional, pero en la boca de él se vuelve una forma de resistencia emocional. You're not unlovable. There is always something to love, even in a stupid,
Stupid universe where we have hot dogs for fingers, we get very good with our feet. Una piedra le dice eso a otra piedra. Y no es un chiste. Es uno de los momentos más extrañamente conmovedores de toda la película. Dos personajes, en forma de rocas, no hay diálogo, no hay música, en el borde de un abismo contemplando la posibilidad de rendirse. Y sin embargo, una le recuerda a la otra que el amor puede aparecer en las formas más ridículas, hasta con dedos de salchicha. A24 siempre supo que el cine también es eso. Una conversación entre guionista y espectador. Una línea que se queda girando en tu cabeza mucho después del crédito final. Una frase que quizás sin quererlo te sostiene un poco mejor el día que estás por caer. Y ahí está la fuerza de este tipo de películas. No te explican el mundo, pero te dan palabras para sobrevivir. A24 no vende películas, vende pertenencia, vende la sensación de que estás entendiendo algo que nosotros no, de que formas parte de una comunidad que valora lo inquietante, lo estéticamente impecable, lo emocionalmente devastador. Una comunidad de gente que mira Hereditary como quien va a misa, que cita The Lighthouse como quien recita poesía maldita, que sube fotos de Lady Bird como si fueran recuerdos de su propia adolescencia. Y A24 lo entendió, no solo lo aceptó, lo cultivó. En lugar de vender tazas genéricas o pósters baratos, A24 lanzó una tienda online cuidada hasta el delirio. Ahí se puede encontrar velas inspiradas en Hereditary y Midsommar, ¿por qué no encender el trauma? Libros de edición limitada con los guiones completos, anotaciones de los directores y fotografías inéditas. Camisetas de The Lighthouse con frases como Why You'll Spear Your Beans. Un juego de mesa basado en Everything Everywhere All at Once con dados multiversales y cartas existenciales. Incluso hasta un cuchillo de cocina oficial de Uncut Gems, porque si vas a arruinar tu vida, que al menos sea con estilo. Pero más allá del objeto, lo que compras es un pedazo del universo de A24. Un gesto que dice, yo soy de esto, yo vibro con esto, yo también sufro bonito. Por otro lado, A24 no promociona sus películas como el resto de los estudios, no hay trailers estridentes ni campañas forzadas. Hay publicaciones en Instagram con estética editorial. Hay videos cuidadosamente curados. Hay entrevistas íntimas, casi poéticas, y hay un montón de silencio. A veces no dicen nada, porque saben que en este juego el misterio vale más que el ruido. Su cuenta de Twitter parece manejada por alguien que estudió diseño, filosofía y cine experimental. Cada tweet es limpio, es seco, es efectivo. Cada anuncio parece un evento y cada teaser un acertijo emocional. Y sí, hay culto, hay literalmente culto. Hay clubs de fans de A24, hay canales de YouTube dedicados exclusivamente a sus películas. Hay listas de reproducción con la música que usan. Hay teorías, hay hilos, hay análisis y, por supuesto, hay tatuajes. Personajes como Toni Collette en Hereditary, Florence Pugh en Midsommar, Michelle Yeoh en Everything Everywhere y Willem Dafoe en The Lighthouse ya forman parte del panteón contemporáneo del cine de culto. Y el logo, ese simple A24 blanco sobre fondo negro, genera una reacción emocional, como si fuera el sello de aprobación de lo profundo. A24 logró lo que muchos grandes estudios solo sueñan. No solo que veas sus películas, sino que quieras vivir en ellas, vestirlas, regalarlas, citarlas, repetirlas. El cine como experiencia, sí, pero también como pertenencia simbólica. Y eso, en tiempos de sobreexposición, ansiedad y algoritmos, es mucho más que marketing. Es un refugio emocional con diseño de interiores. A24 no inventó el cine raro. No fue el primero en mostrar familias rotas, duelos silenciosos o monstruos existenciales escondidos en el sótano. Pero sí fue el primero en lograr que todo eso se vea hermoso, que se escuche cool, que se venda bien y que se comparta por redes sin perder profundidad. Logró que el cine que antes era marginal, el que parecía escrito en la madrugada por alguien con insomnio y ansiedad, se proyecte en salas llenas de gente sensible con tote bags. Logró que el trauma se vea en 4K, que el nihilismo tuviera edición limitada, que los bagels representen el vacío y que el amor, por una vez, no sea una solución, sino una forma de resistir al sinsentido. Y sí, tal vez lo que hace A24 no sea tan nuevo. Tal vez algunos de sus gestos ya se repiten. Tal vez algún día alguien parodia esa estética, como se parodia el filtro Wes Anderson o el cine de Nolan. Pero mientras tanto ahí están. Esas películas que duelen bonito. Los personajes que no encuentran sentido y sin embargo siguen buscando. Esos silencios que dicen más que 1000 diálogos. A24 entendió algo fundamental. En un mundo saturado de ruido, lo raro bien contado brilla. Y lo emocional, si se filma con cuidado, no solo se siente, se comparte. Porque al final todos nosotros tenemos algo de Evelyn saltando entre versiones frustradas de nosotros mismos. Todos tenemos una roca silenciosa con la que alguna vez quisimos hablar.
Y todos alguna vez quisimos que alguien nos dijera que incluso si nada importa, aún hay algo que vale la pena. Aunque sea lavar la ropa y pagar los impuestos con alguien que amamos. Gracias.